¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hay un tema, yo diría, por demás de interesante, si usted tiene chicos en edad escolar, porque vamos a hablar de la psicopedagogía y el aprendizaje. Un tema muy necesario abordar en la Argentina de estos tiempos, porque hace falta hacer cambios muy interesantes y muy profundos. Nos acompaña la licenciada Pilar Vaz del Hospital Privado. Pilar, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Y yo diría, como hago siempre, ¿no? La primera pregunta general, es decir, ¿qué es la psicopedagogía? Bueno, la psicopedagogía es la disciplina que estudia el aprendizaje y las personas en situación de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esperable que ciertos aprendizajes se den? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuáles son las dificultades que se pueden presentar en estas instancias, ¿sí? Entonces, y no solo qué dificultades hay, sino cómo trabajarlas, ¿sí? Claro, ¿y cuál es la problemática que aborda la psicopedagogía? ¿El aprendizaje? El aprendizaje específicamente. Si lo pensamos, así de amplio es. Nosotros nos encontramos todo el tiempo y en muchísimas etapas de la vida en situaciones de aprendizaje. Puede ser al ingreso escolar, puede ser en algún cambio de institución escolar o no, puede ser inclusive el desarrollo. Nosotros estudiamos a qué edad se espera que ciertos aprendizajes se den en los niños. Por ahí no están en situación escolar, pero a qué edad caminan, a qué edad empiezan a hablar, a qué edad se espera que sepan los colores, por ejemplo, y qué pasa si eso no se da, ¿sí? Claro. Entonces, es decir, que el aprendizaje sería, si uno quisiera definirlo, como una transferencia organizada de conocimiento. Que en general se da, puede ser con un otro, con una experiencia en la vida cotidiana, al encontrarme con algo nuevo. Claro. Inclusive si entra un trabajo nuevo. Sí, sí. ¿Y cómo se inserta esto en el lenguaje hospitalario? ¿De qué manera? Porque es difícil pensar en psicopedagogo dentro de un hospital, si siempre Claro. se asocia con educación. Tiene como varias como posibilidades para pensarlo. Por un lado, si pensamos en que la persona no es de una sola forma o con una sola idea, tenemos en cuenta que somos muchas cosas, que estamos en relación con otros, estamos parados desde el paradigma que decimos de la complejidad, que para explicar lo que nos pasa, ¿sí?, tenemos muchas opciones. Entonces el psicopedagogo va a trabajar en el hospital con con los psicólogos, con los psiquiatras, con un niño que llega con dificultades escolares o con problemas de conducta que se reflejan en el colegio, entonces hay que atenderlo desde ese lado. No podemos como centrarnos solamente en decir voy a terapia y así lo resuelvo. Por ahí Claro. tengo que tener en cuenta otras opciones. Okay. Y además lo que es la ley de salud mental incorporan a los psiquiatras y psicólogos, que son los que históricamente estuvieron en el servicio de salud mental o de psiquiatría, que era antes solamente, incorpora otras profesiones afines que puedan trabajar con estas personas que se acercan. ¿Y cuáles son esas otras actividades conjuntas que se implementan con la psicopedagogía? En el hospital, por ejemplo, en el hospital nuestro estamos como en el servicio, pero puede haber trabajo en el internado, con niños internados, puede haber trabajo en talleres que se presenten o cosas que se difundan y que puedan requerir, por ejemplo, tener en cuenta qué edad va referido y entonces yo puedo aportar, bueno, esta edad en realidad si no tengo una cosa concreta que lo refleje o que me explique la idea, la persona no lo va a entender por su desarrollo de inteligencia cognitiva en ese momento. Entonces vamos aportando sobre todo ese conocimiento y esas cosas como más específicas en relación a lo cognitivo, a la inteligencia, al desarrollo. ¿Cómo se generan, dentro de lo que vos estás hablando, cuando hay problemas de aprendizaje?
¿qué hay en la base de sustentación de ese problema? ¿Cuáles son las causas que ocasionan los problemas en el aprendizaje? Bueno, en general tienen que ver con algo como más, no sé si neurológico, genético, cuestiones que se van pasando. Si tengo, por ejemplo, un padre o una madre con dislexia, eso se suele transmitir a los hijos, solemos encontrar como esta predisposición. Pero más que las causas, por ahí es importante tener en cuenta que mientras antes se detecten esas dificultades, más rápido se puede intervenir. Si bien por ahí un problema de aprendizaje no se va a curar, lo que podemos hacer es dar estrategias para compensar, ¿sí? Y para que el niño, adolescente o inclusive adulto, o en un trabajo o en la universidad, pueda desenvolverse como cualquier otra persona que no tenga problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces lo que se hace es como brindar estrategias que permitan poder trabajar como si eso no estuviese. Claro. ¿Sí? Una vez me comentaba el presidente de la fundación, creo que es la CONIN, no me acuerdo el nombre del médico sí, que desarrollan una gran actividad en el tema del desarrollo del cerebro de los chicos. Me decía que el 90% del desarrollo del cerebro de un bebé ocurre en el primer año de vida. Y después, en los próximos 3 o 4 años, ese 10% que queda de remanentes también se termina de desarrollar. Quiere decir que en la infancia del primer año, ya sea por temas de lactancia, temas de dejar al chico parado frente a un televisor 6 horas por día porque los padres trabajan, ¿eso también influye en el aprendizaje? Sí, o sea, hay dos cosas que tener en cuenta, porque si pasan estas cuestiones de desnutrición o más en los primeros años, puede venir más bien por ahí en lo que llamamos discapacidad intelectual, lo que sería como un retraso en la inteligencia. Inclusive, ¿sí? Para comenzar a hablar, hay chicos que se demoran hasta 3 años, al tercer o cuarto año recién comienzan a hablar, ¿no? Hay mucha dificultad en el lenguaje, se está viendo mucha dificultad en el lenguaje actualmente. Se hace muy necesario el contacto con el otro, ¿sí? Trabajamos mucho con los papás esta importancia de proponer otras instancias en que haya un contacto con los padres, ¿sí? o con los adultos que están o con otros niños. Si bien muchas veces se recurre a las pantallas y eso no, si bien tratamos de decir no los pongan tanto, que muchas veces los papás trabajan y frente a eso mucho no se puede hacer porque hoy en día hay que trabajar. Claro. Entonces, proponer que el tiempo que estén con ellos, que sea tiempo de calidad, ¿sí? Tiempo en el que se propicien este tipo de aprendizajes, este encuentro con el otro que permita el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la inteligencia. Está bien, porque a veces confundimos educación con instrucción, ¿no? Y uno dice, pero sí, son sinónimos. No, en realidad educación te la enseñan en tu casa y la instrucción es en los colegios, ¿no? Acá en la Argentina hubo Ministerio de Educación Pública y hubo Ministerio de Instrucción Pública. Hasta ahí llegó el tema este. Pero bueno, ¿cómo se diagnostica esto? Bueno, el problema de aprendizaje tiene la característica que no está afectada la inteligencia, ¿sí? Si yo tomo un test de inteligencia, no va a aparecer por ahí el problema, ¿sí? Entonces, en general, los primeros que detecta son cuando llegan al primer grado, al jardín, empiezan a aparecer algunas cuestiones que las maestras se dan cuenta, porque son quienes están todos los días, las maestras se dan cuenta que hay algo que no está bien y piden que se estudie. Y hay técnicas específicas que sirven para ver dónde está puesta la dificultad, ¿sí? Pero eso, quienes lo detectan son los padres o las maestras y deben recurrir a un profesional que con la observación, con entrevistas, con el juego, que es lo principal en el desarrollo de los chicos y es por ahí muchas veces por donde hablan, y por técnicas específicas donde se vea cuál es el problema y en función de eso se busque cuál es el tratamiento adecuado para el problema. Está bien. Pilar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, 1 minuto, y enseguida retornamos. Muy bien, estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es psicopedagogía.
y estamos con la licenciada Pilar Vaz y estamos conversando de todo esto. Bueno, Pilar, ¿cuáles son los principales problemas de este aprendizaje que vos decías recién que se detectan problemas? ¿Cuáles serían? Bueno, actualmente se ve una gran cantidad de casos de dificultades específicas en lo que es lectura y escritura y de lo que tiene que ver con la interpretación y realización de operaciones matemáticas, problemas. Son esos contenidos que, si los pensamos, son específicos del aprendizaje escolar, ¿sí? Tienen que ver por ahí en relación a la lectura y la escritura, lo que es la dislexia y la disgrafía, ¿sí? Que se ve con niños que tienen dificultades para leer, para comprender lo que dicen, o son muy lentos cuando leen, ¿sí? Entonces tener que interpretar lo que estoy leyendo cuando el tiempo que tardo en hacerlo es mucho, es más difícil. Y después lo que tiene que ver con la discalculia, tiene esto de... ¿Con? Perdón. Discalculia. ¿Qué es eso? ¿Sí? Son aprendizajes específicos en el área de matemática, ¿sí? De tener que leer problemas, interpretarlos, realizar cálculos matemáticos, ¿sí? Y todo lo que estas cosas que yo las pienso como más sencillas y fáciles de la primaria, después se van complicando más adelante, porque la dificultad del contenido va creciendo. Entonces, lo importante de ver qué es esto que está pasando, sobre todo porque llegan los niños después en un primer grado, por ejemplo, o fines de un primer grado, o un segundo grado, o inclusive mucho más adelante. Son niños que vienen habiendo construido ya su relación con el aprendizaje desde la dificultad. Entonces llegan queriendo evitar cualquier actividad que tenga que ver con el colegio, porque quieren evitar esto que no me sale, ¿sí? Entonces, obviamente, son niños que después se portan mal en el colegio porque muchas veces no entienden qué es lo que tienen que hacer o no les sale y no quieren enfrentarse a la frustración porque ya vienen con eso de hace mucho tiempo, que se distraen porque muchas veces al no entender, yo les doy el ejemplo a los papás siempre. Si yo tengo que ir a una clase de alemán, voy a atender 15 minutos, es mucho 15 minutos, no voy a entender nada y me voy a distraer. El adulto tiene la capacidad de sentarse y quedarse hasta que termine la clase. Claro, el niño eso no lo puede hacer, ¿sí? No puede quedarse todo el día o toda la hora hasta el recreo sentado quieto esperando porque esto no me sale. Entonces se porta mal, da vueltas, molesta y se les complica quedarse en el aula y todos los problemas que ello trae, ¿sí? Entonces, por eso es importante también intervenirlo antes que se pueda. Cuando encuentro una dificultad, la veo, consultar, ¿sí? ¿Qué influencia tiene en todo esto los dispositivos electrónicos modernos? Porque hace 50 años no teníamos un celular, una tablet, un televisor adelante, nada. Lo que estamos viendo es que, sobre todo las aplicaciones y cosas, videos que ven los chicos hoy en día, es que son muy cortos. Entonces, sobre todo los chicos más chicos usan TikTok y son videos muy cortos de 1 minuto y no están acostumbrados a prestar atención más tiempo que ese. Entonces se ve resentido sobre todo lo que es la atención. Lo que usamos, por ejemplo, para usarlo a nuestro favor, proponemos juegos en el teléfono o en la computadora o videos que expliquen el tema que voy a tener que estudiar después, ¿sí? Porque nos pasa esto, que si no tienen los chicos hoy en día esto visual que le propone el teléfono, después ir a leer no es una opción para ellos, es aburrido. Entonces lo que tenemos que hacer es usar. Los profes ahora actualmente están como proponiendo un video antes de leer, sobre todo en los cursos más grandes, pero lo que más se ve es como esta dificultad de prestar atención tiempos prolongados. Claro. Acá encajaría un poco el tema de orientación vocacional, ¿no? Antiguamente a los chicos que terminaban el primario se les hacía un test de orientación vocacional y con
terminales, que sería humanidades o ciencias exactas. ¿Cómo funciona hoy en día ese tema? Bueno, la orientación vocacional, que es un área interesante de la psicopedagogía, a mí me gusta decir que se trabaja desde la salud, desde algo, claro. Proponer algo. No llego con un problema que no puedo resolver desde el lado de esto, de la frustración que venimos hablando, sino desde la posibilidad. Entonces, es un proceso que busca que los chicos, los adolescentes puedan primero mirarse a uno mismo y después con ese conocimiento de uno mismo poder elegir y ver cuáles son las opciones que hay afuera. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en claro qué me gusta, qué intereses tengo, qué limitaciones tengo también, voy a una expo carreras y cualquier cosa me convence, ¿sí? Cualquier cosa me gusta. Entonces, además, perdóname la interrupción, atrás de esa expo carrera hay mucho marketing también, para inducir a la toma de decisión del nicho, del chico, ¿no? Sí, y además hay mucha más diversificación de opciones, ¿sí? Antes no había capaz tantas opciones. Ahora hay carreras, hay cursos, hay tecnicaturas, ¿sí? Hay muchas opciones para estudiar. Entonces los chicos realmente a la hora de tomar la decisión se marean, porque son muchas las opciones y sienten mucha presión a la hora de elegir. Claro. Y hay otro tema que también te quería preguntar, es la evaluación que se hace en las aulas de los chicos. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, la evaluación se está empezando a usar un poco más. Siempre fue la tradicional, enseño un tema y lo evalúo. Esto no está mal, es necesario ver cuál es si el conocimiento ha sido aprendido, pero se está empezando a usar mucho más la idea de que el conocimiento se construye y ese proceso es el que importa también. Entonces, la idea de ir más por el proceso es lo importante. Que es por ahí un poco la vuelta que sería interesante darle a la educación, que por ahí el conocimiento final yo lo puedo buscar en Google, lo puedo poner en la computadora o en el celular y la idea me sale. Lo importante es cómo puedo llegar yo, desarrollar mi inteligencia, mi cerebro para poder construir aprendizajes. Claro. ¿Sí? Porque la información la tengo disponible en la mano. Entonces, ¿cómo hago yo para construir conocimiento? ¿Qué hago con la información a la que accedo? ¿Sí? Esa sería como la vuelta que sería interesante darle. No tanto si llegué a la evaluación y si cumplí con esto. Sí, es necesario, es importante también. Y en un punto hay que dar cuenta de lo que sé. Claro. Pero bueno, también es importante esto otro, que es la idea que se está teniendo también hoy en día. Ahora, dentro del tema de evaluación, ¿cómo se maneja la diferencia entre lo que quiero decir y lo que te voy a comentar ahora? Si yo estoy frente a una máquina con un sistema de múltiple choice en las respuestas y la máquina me dice, me hace una pregunta y yo aprieto una respuesta ya estipulada, es una cosa. Ahora, si la evaluación la hace una persona con todos sus defectos, sus virtudes, sus posicionamientos intelectuales, son diferentes, no somos todos iguales. ¿Eso en qué medida a veces cambia la situación del pequeño en cuanto al resultado de esa evaluación? No sé si soy claro como lo estoy preguntando. Sí. Uno tiene la posibilidad de ver que, o sea, si yo respondo al frente de una máquina, me va a implicar que yo tenga que saber el conocimiento. Sí, nada más. Y una respuesta concreta. ¿Qué le puedo saber de memoria? Depende del multiple choice, porque hay multiple choice que están hechos de manera que yo tenga que pensar mucho, ¿sí? Entonces, yo puedo saber una respuesta de memoria y entonces la respondo y que se me evalúe en ese caso, entonces memoria capaz. Claro. Si estoy al frente de una persona que me evalúe, y sobre todo cuando es de manera oral, que permite pensar en otros procesos, en otras, tener que argumentar, tener que elaborar una idea, quizás eso es mucho más rico que poder responder de esa forma, en la que yo tenga que no solo dar cuenta de lo que sé, sino explicarlo. Claro. Que eso es otra... ¿Y hay por parte del maestro en el aula o del profesional como vos en el hospital algún tipo de
proceso de autoevaluación anticipado antes de evaluar a un pequeño? Debería. Debería, ¿no? Debería, sí. No, o sea, todo lo que yo, sobre todo porque todo lo que yo plantee siempre tiene que estar, o sea, no lo puedo hacer sin reflexionarlo. Y más que nada, sobre todo porque tengo una persona al frente. Que eso no estoy trabajando ni con máquinas, ni estoy armando una mesa, tengo chicos, tengo niños, familias, personas al frente. Entonces todo lo que yo haga tiene que tener una reflexión y una evaluación, siempre. Claro. ¿Te encontrás con problemas familiares donde el chico padece con problemas de aprendizaje, pero cuando vos conversás con los padres te das cuenta que los padres necesitan más todavía que el pequeño y entonces ¿podés iniciar una tarea con los padres o no debes hacerlo? ¿Cómo es? Siempre se trabaja con los padres, aún si tienen o no ellos algo puntual en lo que intervenir. Por ahí lo que se hace es, si se ve que hay una dificultad grande en la familia, se deriva a otros profesionales para trabajar en conjunto, digamos. Por ahí no es que todos van a entrar a la entrevista con psicopedagogía, algunas veces sí, pero si se necesita un tratamiento de otras personas de la familia, se hace. Claro. ¿Sí? Pero siempre el niño no viene solo, al niño lo traen sus padres, claro. Entonces en general se trabaja. No vas a encontrar un psicopedagoga que trabaje solo, ¿sí? En general es el niño, colegio, familia. ¿Sí? Un trabajo como en conjunto. Muchas veces pueden hacer esto en casa. Bueno, pero a mí no me hace caso. Entonces, bueno, nos sentamos todos y hay un tercero, que soy yo u otro profesional, que dice, bueno, quedamos en esto, acordamos esto. Entonces, es más fácil por ahí llevar a cabo estrategias también en la casa. Claro, porque imagino que debe haber a veces que tenés más problemas con los padres que con los niños. Es decir, como el niño es algo muy maleable, uno puede empezar a armar un sistema nuevo para que el chico flexibilice su sistema de aprendizaje y enseguida arranque. Pero los padres ya es distinto porque son personas adultas, ya están armadas de esa manera, es muy difícil cambiarle la forma de pensar. Por eso te pregunto. En general, ¿no? Los padres vienen como con interés de recibir ayuda, entonces eso, porque no saben qué hacer con este niño. Claro. Entonces, en general sí acceden. Y acompañan los tratamientos. Bueno, hacemos una muy breve pausa y retornamos con el tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es la psicopedagogía y nos visita la licenciada Pilar Vaz y nos queda un minuto. Entonces, la idea es preguntarle a Pilar cómo funciona el grupo de orientación vocacional que ustedes tienen en el hospital privado. Te queda un minuto. El grupo de orientación vocacional está destinado a jóvenes del último año escolar o que hayan terminado el año pasado, por ejemplo, y quieran pensar y definir qué es lo que quieren hacer el año que viene. La idea es que, bueno, se comuniquen con el hospital, hay un número de WhatsApp en el que puedan acceder a esto que propone. No. Bueno, no importa. Mala pregunta mía. No, entiendo que va a estar en las redes del hospital, cualquier cosa si lo quieren buscar, los chicos eso lo manejan. Está bien. ¿Y cómo redondeas entonces el tema? Bueno, que está abierto el espacio para poder pensar en esto. La idea es que tengan herramientas no solo para elegir qué es lo que quieren hacer el año que viene, sino para tomar futuras decisiones. Esa es sobre todo la idea. ¿Esto va de qué edad a qué edad más o menos? Del último año del colegio o que hayan terminado hace poco. ¿De la primaria? De la escuela secundaria. Ah, el último año del colegio secundario. Sí, para elegir carrera universitaria, trabajo, lo que... Está bien. Y los resultados, yo te comentaba antes que había dos resultados para lo que era antes, ¿no? Humanidades o ciencias exactas. Ahora tienen nuevos... Y es que hay muchísima oferta y cada vez hay más, sobre todo relacionado a la tecnología, claro, y al... Multioferta. Sí. Bueno, muy bien, Pilar. Bueno. Te agradezco mucho que hayas venido. Ahora gracias. Sabemos más de psicopedagogía. Bueno. Y será hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas muy gracias. Bien. Bueno, acá terminamos nuestro programa de hoy. Si les gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene, exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.